La hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Padre, presentamos estos elementos, el pan y el vino, que en consustanciación están aquí, Señor, en las manos de tus hijos, para poder llevarlos a donde tu pueblo está. Este es el tribunal del Espíritu Santo, la cena del Señor, que dejó instituida para que usted y yo lo hiciéramos cada vez que nos reuniéramos. Pero no es un acto ritual solamente, sino es un examen propio, un juicio propio, donde el Espíritu nos juzga a nosotros mismos, o más bien dicho, donde nos dejamos juzgar por el Espíritu Santo para ver en qué condición estamos. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que tener el cuidado de tomarla en una forma no indignamente y examinar nuestro corazón, examinar nuestros pensamientos, examinar nuestro conducir, nuestro vivir, no nuestro saber, sino nuestro vivir, nuestro obrar. Y por eso hoy tú tienes que examinarte qué hay en lo más profundo de tu ser. Porque si tú no sanas, si tú no perdonas, en lugar de estar bebiendo fortaleza, dice la palabra que puedes estar tomando y bebiendo esto y va a provocar enfermedad, debilidad y muerte natural. Por eso es demandante no solamente el comerlo y beberlo, el ministrarlo es terrible, tremendamente responsabilidad grande. Yo lo diría más que predicar, ministrar esto. Acto glorioso, acto santo que hay. Padre, gracias por este momento especial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Pasen, hermanos, mientras ministramos un canto. Atrapado fui por tus ojos de amor. Consumido estoy por tus sueños, mi Señor. Yo no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día
mil lejos de ti. No te cambio por nada de este. Y tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Ora ma sono loro e serano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pregunto si hay alguien que todavía falta, puede levantar su mano. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias en esta mañana? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Aleluya. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Fíjese que dice el reino de Dios, no dice el reino de los cielos. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Padre, tomamos el pan, agradecidos por ese cuerpo que fue inmolado, molido, golpeado, desfigurado. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, por ese cuerpo que tú tomaste para que fuera destruido, Señor, para que fuera golpeado, para que fuera quemado en las profundidades, como ese sacrificio, el sacrificio del Cordero. Padre, lo recibimos en el nombre de Jesús. Puede tomarlo.
De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Tome la copa, mírela y diga: Señor, gracias por este nuevo pacto, por esta sangre preciosa que nos limpia. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Le voy a invitar a que se ponga de pie y levante sus manos al Rey de Reyes. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca mis pies Él la firmó. No seré movido, y yo diré al Señor: tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Dile: bendeciré. Bendeciré a mi Señor por siempre. Dígaselo, aleluya. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca. Sobre la roca mis pies Él la firmó. No seré movido, y yo diré al Señor: tú eres mi escudo,
ayuda en tiempos de necesidad. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en sus promesas? Dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias. Aleluya. Yo no sé cuál es tu tormenta o tu necesidad, pero yo sí sé cuál es la solución para ese problema. Y la solución se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el Dios grande, el creador de los cielos y la tierra. Y te aseguro que es mucho más grande que cualquier aflicción y cualquier problema que tú y yo podamos tener. ¿Cuántos confían en Él? Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Mientras nos preparamos para ofrendar el día de hoy, tenemos, como usualmente lo hacemos, orar por nuevos miembros de la congregación que han nacido, pero no sé si hay el día de hoy. Tenemos las notas. Prepárese para ofrendar. Y luego vamos a... Gracias. Aleluya. Ven, Adrián, ven conmigo, vamos, porque tú eres parte de esto. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, tenemos la bendición de ver milagros de Dios y yo creo que vamos a ser testigos de el día de hoy de un Dios de milagros, un Dios que concede peticiones. Y yo le voy a dar el tiempo al hermano Adrián para que me ayude. Vamos a orar por dos gemelitas. Amén. Amén. Irina, hoy tenemos el privilegio de orar por las babies de Irina. We have the privilege to pray for Sister Irina's babies. Ella, el Señor la trajo de una manera impresionante a esta congregación y yo sé que el Señor la trajo. God brought her in a very impressive way to this congregation. Y pues nosotros hemos tenido el privilegio pues de ayudarla y de ver la bendición de Dios y el milagro en contra de todo pronóstico. We have been witnessed the miracles and how God has been helping her against the prognosis of the physicians. En contra de todo, en medio de muchas situaciones difíciles y siendo extranjera en esta tierra. Being a foreigner in this country, she had a lot of things against her, but God has been with her. Y pues le damos la gloria y la honra a Dios porque vemos el milagro de Dios. And to God be the glory and the honor of all these miracles that we're seeing today. So ella va a declarar sobre sus hijas por good health, wealth, longevity, happy, prosperous descendants, marriages, and motherhoods, guardian angels, God mighty hand, God's people to surround them, guide and direct and prosper them, God's strength, peace, and all days of their lives. Amen. Gloria a Dios.
La hermana Irina, Sister Irina, is originally from a country far away. It's Ukraine, Ucrania. Es un país que pertenecía a la Unión Soviética hace muchos años. And el Señor la trajo a través de conocer a una hermana de la iglesia. God brought her in a miraculous way after she met someone from the church. Y she was in big need. Ella tenía una tremenda necesidad y fuimos parte, muchos de nosotros, de ayudarla. Some of us were part of a reach out help for her. Y el día de hoy vemos que Dios la ha bendecido. El Señor se llevó al padre de sus hijas. Ella es viuda, enviudó durante su embarazo. She was, pregnant, and her husband passed away during that, right? That time. Y pues Dios no la ha abandonado. God has never abandoned you. He's been with you. So la bendecimos en el nombre de Jesús. Sabemos que Dios está con ella. Amén. Dirija sus manos hacia ella. We're going to pray for you. We're going to pray for wisdom. We're going to pray for provision from God. We're going to pray from a blessing from God for your life, Sister Irina. Vamos a orar por provisión, por bendición y por algo grande para su vida. Father Jesus, we ask you in this time, Lord, for a blessing for Sister Irina. And we declare that the word of God will be with her and with her daughters. And there'll be a blessing with her, and she's gonna be surprised and surrounded by blessings from you, Lord, because her faith is on you. It's not on any human force, and it's not on any wisdom of the human brain, but it is based on faith and your eternal love, Father Jesus. In the name of Jesus, thank you, Lord. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dele una ofrenda al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es misericordioso. Yo le doy el tiempo, hermano Adrián, para que ore por las ofrendas. Amén. ¿Ya tiene preparada su ofrenda y su diezmo? Póngase de pie, hermano. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites de ser testigos y de ver tus grandezas y tu gloria, Señor. En esta hora, Padre, nosotros venimos agradecidos por lo que tú nos has dado, Señor. Y venimos con gozo a depositar en el alfolí nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra por todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas, Padre. Amén y amén. ¿Puede pasar a ofrendar, hermano? Cuando más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Y cuando más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuando más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Y cuando más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Jesús, preferido de mi ser. Amén. No sé si hay personas que nos visitan por primera vez, quisiéramos saludarlos. Si puede levantar su mano. ¿Alguien que nos visite por primera vez?
Que Dios te bendiga. No sé si ya se saludaron. ¿Por qué no se saluda y se abraza con su hermano y bendígalo? Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. No sé si saludamos el viernes a un hermano que nos visita de Texas, Félix. Bienvenido, hermano Félix. Dios lo envió a Félix Masaya. Es un anciano de una iglesia que es una iglesia hermana en Cristo, de mucha bendición. Con el pastor Andrés, aquí conoció al Señor y Dios lo llevó allá y ha crecido y te bendecimos, ¿ok? Y bendecimos a tu familia y sabemos que Dios tiene un propósito con tu papá. Amén. Gloria a Dios. Saludos a los hermanos, allá los amamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra, hermanos. El tiempo nos ha avanzado. Mejor no digo que quiero ser corto porque cuando digo eso me tardo más. Pero hablamos el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 38. Yo quiero hablarle, mire, el tema que yo tengo proyectado el día de hoy es el mover del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos se gozan cuando el Espíritu Santo se mueve? ¿Cuántos sienten bendición cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y empezamos a ser movidos y empezamos a ser fortalecidos y empezamos a ser llenos y empezamos a ser avivados por el fuego maravilloso del Señor? ¿Cuántos sienten eso? ¿Unos cuantos? ¿Cuántos sienten verdaderamente que es bello cuando Dios toca las vidas? Aleluya. Acabamos de tener un retiro con la juventud la semana pasada y Dios se movió de una forma asombrosa. Hubo jovencitos que nunca habían sentido la presencia de Dios y venían impactados de que Dios es real. Amén. De que Dios toca. Amén. Juan 7:38. Yo quiero hablarle el día de hoy sobre el mover el río de Dios, el mover de los ríos. Dice el Señor en Juan capítulo 7 versículo 38, dice, ¿ya lo tiene? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Miren, lo voy a repetir. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero no dice solo así, sino dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Fíjese que cuando Jesús dijo estas palabras, no se había escrito que iban a haber ríos de agua viva. Él lo dijo, pero él sí dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso es profundo, eso es grande. Quiere decir que entonces tenemos que creer en Él a nuestra propia sabiduría, entendimiento, conocimiento, cultura, teología, como nos hemos creado, como nos han enseñado, sino tenemos que aprender a creer en Él como la Escritura habla de Él. Amén. La Biblia dice que las Escrituras hablan de Él. La Biblia dice, y Cristo se presentaba diciendo que la Escritura misma hablaba de Él. Aleluya. Él dijo un día, Abraham vio mi día y se gozó. Y la gente no entendía. ¿Sabe por qué no entendía? Porque no habían escudriñado las Escrituras correctamente. La Biblia dice que debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Y sabe qué es escudriñar? Examinar detalladamente.
pedir la iluminación y la revelación del Espíritu Santo para poder descubrirlo a Él en las Escrituras. ¿Cuántos se gozan de poder leer la Biblia y que la Biblia nos hable? Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús, cuando está aquí hablándonos y nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que creer en Él como dice la Escritura, y cuando llegamos a tener eso, dice la palabra que en nuestro interior empezarán a correr los ríos de agua viva. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener agua corriendo? ¿Cuántos quieren tener avivamiento espiritual en su vida? ¿Cuántos quieren tener avivamiento espiritual en su casa? ¿Cuántos quieren tener avivamiento espiritual en sus familias? Avivamiento en sus hijos. Avivamiento y correr del Espíritu en su matrimonio. ¿Cuántos quieren tener eso? Amén. ¿Cuántos anhelan que en esta iglesia se mueva el Espíritu Santo de una forma que nos llene, nos sorprenda y nos haga hacer cosas nuevas cada día? ¿Cuántos creen que Dios tiene algo nuevo para nosotros? ¿Cuántos creen que Dios nos trajo a este lugar? Aleluya. Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, usted quiere que el agua que usted tiene sea un agua que mueva. ¿Cuántos quieren tener un agua moviente? Amén. La diferencia entre el agua que se mueve y el agua estática es que el agua que se mueve es purificadora. ¿Alguna vez usted ha ido a un lugar donde las aguas negras son purificadas? ¿Sabe que las aguas negras son recicladas y purificadas? ¿Alguien ha visto un lugar donde las aguas negras, los desagües, ¿verdad? En el sur de Maryland, en el condado de St. Mary's, yo tuve la oportunidad de ver un lugar donde desagua todo lo sucio de ese condado y lo llevan a un lugar y están unas piletas o unas piscinas, y ¿sabe qué hacen con el agua? Empiezan a mover el agua, a revolver y revolver y revolver, y es agua sucia, pero lo están revolviendo de tal forma que esa agua empieza a haber una sedimentación de lo sucio, y lo limpio es lo que es reciclable. ¿Cuántos alguna vez vivieron en un lugar donde no había agua potable, agua del... ¿Cuántos bebieron agua de ríos? ¿Qué prefiere usted beber? Si usted no tuviera el agua del tap water, ¿usted prefería beber agua estancada o agua de río? ¿Por qué? Porque el agua de río está limpia. ¿Y sabe por qué está limpia el agua del río? Porque se está moviendo. El cristiano que está estático tiene el peligro de contaminación. Pero el cristiano que está movido por el Espíritu Santo y el agua preciosa de la palabra tiene el gran beneficio de la purificación en su vida. Aleluya. Yo no sé si usted se goza, ¿no? Pero mire, yo voy a predicarle algo sencillo pero hermoso, aplicable y profundo a su vida. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se mueva en nosotros? ¿Sí? Aleluya. El Señor Jesús habla, y cuando el Señor Jesús habla, Él habla sobre un agua viva. Amén. Agua viva. Ríos de agua viva, dice la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros estudiamos y nos damos cuenta que el Señor está hablando de agua viva, se está hablando de una palabra que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Algo vivo es algo que tiene vida. Hello. ¿Estamos en el mensaje, verdad, iglesia? Sí, amén. Cuando hablamos de algo que está vivo, es porque tiene vida. Aleluya. Pero cuando uno estudia el griego, la palabra vida se puede decir de dos formas. Una de las formas para poder decir la palabra vida es bios, B-I-O.
¿Alguna vez usted ha estado en la universidad o en la escuela y usted tiene que tomar una clase que se llama biología? Y en inglés se dice biology. ¿A quién le gustó biology? Tomar biología. ¿Alguien tomó biología alguna vez? Sí, sí. Un voluntario que tomó biología, venga aquí. Pero no se amontonen mucho. No le voy a hacer preguntas duras. Venga aquí, aquí viene una bióloga. Bueno, ¿qué estudia uno en biología? ¿Qué le enseñan a uno en biología? Un ejemplo, ¿qué hay? En inglés. Like chemistry, cells. Also like signal transduction pathways. Also ecology, evolution. Bacteria. Yeah, but that's like included in cells. Okay. Muy bien. Le voy a traducir lo que hermana Michelle quiso decirle. Dice que en biología se estudia sobre las células, la ecología, evolución, cómo van transformándose las células. Habló sobre que hay estudio de bacterias, estudio de virus, estudio de microbios y estudio de seres vivos. Pues esa es la biología o la vida que se enseña en las universidades. Pero cuando Jesús se paró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no dijo: yo soy el camino, la verdad y la bios, sino dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, zoe. En griego es zoe, ¿verdad? Y la traducción zoe es vida eterna, vida espiritual. Aleluya, amén. Por eso dijo el que esté, dice el Señor cuando le dijo a Marta, se lo dijo y le dijo: Marta, le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Sabe qué le estaba diciendo? El que esté en mí, aunque le quiten la vida bios, no se preocupe, porque va a tener la vida zoe conmigo. Aleluya. Dele una ofrenda al Señor si usted cree en lo que Dios está diciendo. Porque imagínense, es contradictorio decir: el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el Señor está hablando de dos tipos. Está hablando de la vida espiritual. Aleluya, amén. Entonces dice la palabra aquí que cuando Jesús habló esto, en el verso 39 del capítulo 7 de Juan, dice: esto dijo, hablando sobre el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo de Él? Entonces dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Tuvo que haber una glorificación de Jesús para que el Espíritu Santo viniera a hacer su obra en nosotros. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, cuando vemos nosotros que Jesús fue glorificado, entonces tenemos que llegar a entender los misterios de Dios. ¿Cuántos quieren entender misterios de Dios? Levanten su mano, ¿cuántos saben misterios de Dios? Yo le voy a probar que muchos que no levantaron su mano saben misterio de Dios. ¿Usted ha oído hablar del misterio de la piedad? ¿Cómo se oye eso, verdad? Misterio de la piedad. ¿Sabes que tú tienes ese misterio? ¿Sabes que tú conoces ese misterio de la piedad? Es un misterio que está oculto para los judíos, porque ellos tienen un velo tradicionales. Es un misterio que está oculto para los islámicos,
que no se les ha revelado a ellos, mucho menos a los budistas y a aquellos ateos y a los agnósticos, pero a usted y a mí se nos reveló ese precioso misterio, hermano. Dele una ofrenda con sus palmas, con sus labios, con su mente, con su corazón. Gócese. Gócese. El Señor se gozó en una oportunidad y alabó al Padre porque le había dado a los pequeños, a los niños, los misterios que los grandes habían rechazado. Entonces viene y el Señor habla a través de la voz de Pablo en sus cartas diciendo, indiscutiblemente, dice Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y entonces empieza a desglosar y empieza a describir el misterio de la piedad. Estoy hablando de lo mismo, de la glorificación de Cristo. Y entonces dice, Él, hablando de Jesús, fue manifestado en carne. El Dios tomó carne. Amén. Se encarnó. El Dios creador. Y entonces dice, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones. Este es el misterio de Cristo. El misterio y el ministerio de Cristo, dos cosas diferentes. Entonces dice, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿cuántos conocen los misterios de Dios? Dentro de ellos el misterio de la piedad. Usted sabe lo que Cristo vino a hacer. Usted sabe que Cristo es Dios. ¿A usted le revelaron que Cristo encarnó? Amén. ¿A usted le revelaron que Cristo descendió a lo más profundo? Pero a usted también le revelaron que Cristo no se quedó en la tumba. A usted le revelaron que Cristo resucitó y que Él vive, reina y permanece para siempre, y que está sentado a la diestra del Padre rogando por nosotros. Aleluya, amén. Entonces usted tiene misterios de Dios. Aleluya. Bueno, entonces quiero hablarle sobre lo que Cristo hizo, sobre lo que Cristo trabajó para que usted y yo pudiéramos alcanzar cosas maravillosas en Dios. Y veamos la escritura en Filipenses capítulo número 2. Ahora voy a encontrar el versículo. Versículo 6. Aleluya, gracias Señor. La humillación de Cristo, hermano, tremendo lo que Jesús hizo. Dice la palabra aquí, desde el versículo 8 le voy a leer. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, o le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, lo que yo le quiero enseñar acá es que a Jesús lo glorificaron. Él fue glorificado. Él fue exaltado, dice la Biblia. Amén. Dice la palabra
en un texto dice, ¿quién subió a los cielos? Entonces dice que el mismo que descendió, bajó, descendió, fue bajando su gloria, llegó hasta nacer y encarnarse en su ministerio terrenal en Jesús. Amén. Habitó en el vientre de una virgen, así dice la Biblia, y después empezó a crecer en tamaño, en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y empezó a conducirse correctamente, empezó a caminar correctamente, hasta que un día, a los 12 años, llegó a donde estaban los doctores de la ley en Jerusalén. Y dice la Biblia que estos hombres quedaron sorprendidos con la sabiduría que él tenía a esa corta edad. Aleluya, amén. Pero esa sabiduría no lo movió a él, a pesar de que él sabía mucho más de todos los que estaban en ese tiempo, porque no era todavía su tiempo. Aleluya. Él se movía de acuerdo a la voluntad del Padre. Él decía las cosas que el Padre le daba la luz verde para poder decirlas. Él hacía y se conducía porque consultaba y tenía comunión con el Padre para poder hacer las cosas que el Padre le había enviado a hacer. ¿Cuántos quieren hacer las cosas que el Padre nos manda a hacer? ¿Cuántos quieren ser enviados de Él, respaldados por lo que Él nos manda a hacer? Entonces dice la palabra que él creció, y cuando creció llegó un día cuando ya fue el día del inicio de su ministerio. Y dice la palabra que su ministerio no empezó en el seminario teológico más grande de Israel en ese tiempo. No empezó en el magnificente o tremendo o impactante templo de Herodes, porque ese era el templo más grande en ese tiempo, la estructura más grande en ese tiempo. A él lo quisieron impresionar con el templo de Herodes, y él dijo: yo destruyo este templo en 3 días y lo vuelvo a construir. Y todos dijeron: ¿qué arquitecto? No, él hablaba de su propio templo, que era mucho más que cualquier templo que los hombres habían construido. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice que el Señor llegó donde estaba un hombre bautizando. ¿Y sabe dónde se llamaba ese lugar donde estaba ese hombre bautizando? ¿Cuántos se recuerdan? Al Jordán. En el Jordán fue donde él empezó su ministerio. Y dice Juan capítulo 1 versículo 27 que Juan estaba hablando, la gente le preguntaba si él era Elías, si él era Jeremías, quién era él. Y Juan hablaba y él decía: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo, a Jesús. Y luego decía: del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mire, esto lo hacían los siervos, desataban la correa del calzado de sus amos, ¿verdad? Cuando sus amos venían, era una forma de servir, ¿verdad? Pero él decía: yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Y entonces la Biblia empieza a mencionar el siguiente texto, que es el texto 28, diciendo, mires que no fue casualidad, dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces
empieza la palabra a enseñarnos, empieza la palabra a mostrarnos, empieza la palabra a manifestarse, a enseñarnos que ese era un lugar geográfico llamado Jordán. Ese era un lugar que la Biblia lo menciona varias veces, y es muy interesante porque yo tuve ¿cómo le diría? La iniciativa de poder indagar un poquito más sobre esto, sobre el Jordán. Y aquí es donde me voy a basar en el mensaje que le dije. Dice que el siguiente día, cuando eso sucedió, dice, al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia donde él estaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? A Juan se le reveló algo en ese lugar, y algo sucedió en ese lugar. Dice la palabra que el Señor Jesús descendió a las aguas del Jordán, y cuando Él salió de las aguas del Jordán, ¿qué sucede? Hay un texto que dice que Él empezó a orar y descendió. ¿Qué descendió? El Espíritu Santo descendió sobre Él, dice, y posó sobre Él y permaneció sobre Él. Aleluya. Aquí tengo que hablar y aclarar algunas cosas, porque el Espíritu Santo tiene tres facetas cuando está bregando o tratando o en el ministerio del Espíritu Santo con nosotros. La primera faceta es el Espíritu Santo con nosotros. La segunda faceta es el Espíritu Santo en nosotros. Y la tercera faceta es el Espíritu Santo sobre nosotros. La primera faceta del Espíritu Santo con nosotros es cuando el Espíritu Santo nos enamora y nos habla del plan maravilloso de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto. Y el Espíritu Santo empieza a invitarnos y empieza a tratarnos y empieza a hablarnos y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces nos lleva al arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento y nosotros reconocemos y hacemos el acto de fe donde decimos: Señor Jesús, perdónanos, nos arrepentimos y nos queremos convertir, entonces el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo entran a lo más profundo de nuestro corazón y nuestro espíritu cobra vida. Y pasamos a la segunda faceta, que es el Espíritu Santo en nosotros. Ya no con nosotros, sino en nosotros. Amén. Pero llega una última faceta, que es la que yo quiero tener siempre, donde estamos llenos por dentro y llenos por fuera. Y esa es la faceta del Espíritu Santo sobre nosotros. Esto lo aprendí yo directamente del apóstol Doniel Ríos Paredes hace muchos años. Me sorprendí cuando vi eso. Lindo, hermoso. Vi que no solamente, y el ejemplo que me dieron es un vaso lleno de agua y un pichel. No sé si entiende la palabra pichel. ¿Cómo se dice en inglés eso? Pitcher. Y lleno de agua. Entonces metía el vaso lleno de agua sobre un container, un contenedor, un pichel lleno de agua. Entonces, llenos por dentro y llenos por fuera. Y así es como el Señor quiere que usted y yo estemos, con el Espíritu Santo, y que esté sobre nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Moviéndose en nosotros, moviéndose fuera de nosotros, moviéndose alrededor de nosotros, llenos de Él. Entonces dice la palabra que a Juan le fue revelado y le dijo: el que veas, o al que veas después del bautizo, de que desciende el Espíritu Santo sobre él y se posa sobre él y se queda sobre él, ese es al cual tú le has estado preparando el camino. Aleluya. Y entonces empieza el Señor a ejercer el ministerio terrenal. Y empieza Él a hacer lo que el Padre le había enviado a hacer.
escoge los apóstoles, predica, visita a los lugares donde el Padre le manda a visitar, hasta llegar al trayecto de ir a Jerusalén a comer la Pascua, como lo hicimos hoy. Amén. A beber a comer el pan y beber la copa, la cual usted y yo también hicimos ahora, acordándonos de lo que Él hizo cuando Él dijo: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa diciendo: he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Él sabía que iba a padecer, pero Él sabía que después de ese padecimiento venía algo glorioso para Él y para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en el Padre que nos envió a Cristo? ¿Cuántos se gozan en el Espíritu Santo que Él posó sobre Él? ¿Cuántos se gozan en Él que hizo la misión del padecimiento? Entonces, a lo que quiero llevarle hoy es hablar un poco sobre el Jordán, porque estoy plenamente convencido de que si el Jordán fue el punto donde el Padre escogió para que Cristo iniciara su ministerio en ese lugar, era por algo, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué quiere decir Jordán? Manaquenia, lugar de humillación. Así es. Jordán quiere decir el que desciende. No sé si usted sabe que Jordán es el río más caudaloso de Israel. ¿Cuántos han oído hablar de eso? El río que tiene más fuerza, ¿verdad? Y es mencionado en la Biblia. ¿Cuántos se recuerdan que el Jordán es mencionado en la Biblia? Sí. Es mencionado cuando el arca pasa antes de entrar a la tierra prometida. Los que cargaban el arca se mojaron sus pies en el Jordán y dice que las aguas del Jordán pararon, el pueblo pasó. ¿Y qué sucedió después de haber pasado el pueblo? Dice que pusieron un altar con 12 piedras como una señal, ¿verdad? En el Jordán también es un lugar que, además de ser escogido, es un lugar que fue menospreciado. ¿Cuántos se recuerdan del general Naamán? Amén. ¿Se recuerda del general Naamán? Cuando ni siquiera lo salió a saludar Eliseo, sino Eliseo le mandó un mensajero y le dijo: mira, lo único que tenés que hacer es ir al Jordán y te bañas 7 veces. Y si te bañas 7 veces, entonces tu piel quedará limpia de la lepra. Don general, como estaba acostumbrado a que le hicieran los honores de ordenanza, no quiso, se enojó. Y él ya conocía el Jordán y dijo: ese río no son el Habaná y el Farfar más hermosos que allá en Damasco, y me mandan a bañarme a ese Jordán. ¿Cuántos Jordanes hay aquí que los han menospreciado? Y le dice: y ese me va a enseñar a mí la Biblia. Y usted no sabe de dónde vengo yo. Y ese va a orar por mí. Y ese me va a pastorear. Y ese me va a cubrir. Y yo voy a estar sujeto bajo este. No soy el Habaná y no, y es el Jordán que Dios quiere. Si lo vil y menospreciado fue lo que Dios escogió. Aquí no estamos para que nos creamos, aquí estamos para decir: Señor, a pesar de ser Jordanes, tú nos escogiste, Padre. Aleluya.
Pero ¿sabe por qué? El Jordán tiene una peculiaridad, que es una grieta que se abrió y tiene una profundidad. Está bien hasta abajo en cuanto a la geología, estudio de la tierra, de las capas teutónicas, del nivel. Está metido hasta abajo. Quiere decir que el que se humilla, Dios lo usa como Jordán. Aleluya. Dios lo usa como Jordán. Esto es hermoso, hermano. Esto es maravilloso. Y entonces dice la Biblia que este general se empezó a bañar porque le dijo a alguien: mira, padre mío, le dijo, y si el siervo te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Sí, pero es que el otro le dijo: es que no sabes que lo difícil para mí es meterme en esas aguas sucias y yo soy un generalazo, pero lleno de lepra. Y entonces dijo: bueno, me voy a humillar a ver qué pasa. ¿Sabe qué le quiero decir? Humíllese, humillémonos y vamos a ver qué pasa. Aleluya. Y empezó 1, 2, 3, wow, hasta el 7. Y cuando salió con la piel como la piel de un niño. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese que el río Jordán, yo no lo conozco, pero los que me han contado, dice que es un río que no es muy atractivo. Aquí tenemos el Potomac, ¿verdad? ¿Ha visto el Potomac? Yo me acuerdo la primera vez que yo aterricé en 1989 en el aeropuerto Reagan, se llamaba National en ese tiempo. Iba bajando ahí, aterricé, hice escala en Miami y venía a ver a mi hermano. Y cuando vi desde el avión, ¿verdad? A mí me gusta siempre sentarme en la orilla de la ventanilla del avión para estar viendo ahí, me gusta, ¿verdad? Y cuando iba bajando y entonces mi hermano me fue a recibir: ¿y qué tal viniste? ¿Y qué te gustó? Le dije: ¿sabes qué me gustó? Vi un gran lago ahí bien bonito. No, es un río, me dijo. Es el río del Potomac. Río, le dije yo. Pues el Jordán no se ve como una gran cosa. Es un río que no es muy impactante, pero tiene un misterio. Entonces puede ser que usted no sea muy impactante entre los demás, puede ser que lo menosprecien entre los demás, pero si usted es un Jordán que Dios escogió, hay cosas tremendas y maravillosas en su vida, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice la palabra que el Jordán fue escogido para que Cristo empezara ahí su ministerio en ese lugar, ¿verdad? Otra peculiaridad que tiene el Jordán es que dice que desciende hasta el mar de Galilea o Kineret y sale después del mar de Kineret o Galilea, y sale ese Jordán y llega hasta terminar en un lugar que se llama el Mar Muerto. Entonces los Jordanes terminan muriendo. ¿Cuántos quieren morir a nuestro yo para poder resucitar al hombre nuevo, a la nueva vida? Aleluya, gloria a Dios, bendito su nombre. Mire, hermano, yo quiero realmente llegar a tener la humillación jordánica para poder, porque yo creo que todavía tengo cosas que necesito que saque el Señor de mi vida. Y usted también. Si no, ya se hubiera ido con el Señor. Pero una cosa sí le puedo decir: el Señor es fiel, y Él dijo que la obra que Él había empezado en nosotros la iba a terminar hasta que fuera perfecta. Aleluya. Eso es para mí. Yo lo recibo, yo lo atesoro, yo lo pongo en mi corazón. Aleluya. Y sabe que la peculiaridad que tiene ese mar muerto, ¿sabe cuál es algo interesante que tiene ese mar muerto? Es
que el contenido de sal del mar muerto. Por eso se llama muerto, que está lleno, el agua que está ahí es llena de sal, ¿verdad? El Jordán, conforme va descendiendo, se empieza a salinizar y desciende hasta ese mar y está salado el mar. Dicen algunos, y yo he visto fotos que dice que la gente se sienta en ese mar, en el mar muerto, se acuesta y agarra el periódico y empieza a leer el periódico, porque flota por el contenido de sal que hay en las aguas de ese lugar. ¿Alguien ha ido a Israel alguna vez aquí? Ahí está. ¿Es cierto o no es cierto el contenido de? Entonces, mire, hermano, yo quiero regresar a decirle, ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo corra en nosotros? Jesús le dijo a una mujer, a esta mujer le dijo, mira, me dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. ¿Usted ha visto la fuente saltar? ¿Usted ha visto una fuente saltar? El agua. El agua está moviéndose, ¿verdad? Saltando. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan que se mueva el Señor en nosotros, hermano? ¿Cuántos anhelan que el agua del Espíritu Santo corra en nosotros? Mire, aquí está el meollo del asunto, decían cuando nos decían algo. Aquí está el contenido del mensaje. Si usted entiende eso que le voy a decir en este momento, usted entendió el mensaje. Escuche esto. El agua de su espíritu, en la palabra que usted tiene, la bendición que usted tiene, el Espíritu Santo que está dentro de usted, se va a mover en su vida, y quiero que usted y yo pidamos al Señor que se mueva en nosotros. Pero le voy a dar la clave, así como se movió en el Jordán. Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 dice: sin opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, dice. Pero esto no es el punto es este, cuando dice: porque sobre el alto vigila otro más alto. Aquí está la Trinidad de Dios, y uno más alto está sobre ellos, dice. Aleluya. Entonces, yo puedo ver que el agua que yo tengo, que la palabra que yo tengo, que el ministerio que yo tengo, que los dones que yo tengo, se van a mover siempre y cuando yo tome la actitud correcta. Aleluya, amén. Yo amo al Señor porque todo lo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, para el Señor lo ha preparado por algo. Yo quiero contarle algo. ¿Me permite que le cuente algo de mi vida? En 1984 yo estaba en mi último año de la carrera de la escuela secundaria, una academia militar. En el último año uno tiene que hacer un trabajo de investigación que le llaman el seminario. ¿Algunos de ustedes estuvieron en escuela secundaria y tuvieron que sacar eso? Le llaman seminario. Es un trabajo donde la clase empieza a hacer una investigación sobre un tema específico y se hace un reporte al final. Y ese año el Ministerio de Educación de mi país dijo: este año no vamos a poner un tema fijo, este año va a ser un tema, dijo, un tema a discreción, ustedes van a escoger el tema. Entonces empezaron a escoger el tema y dijeron: bueno, vamos a escoger el tema
de la hidroeléctrica de Chicxoy. Chicxoy es un lugar allá en el norte de mi país. Hicimos una investigación sobre una hidroeléctrica, hidroagua, eléctrica, electricidad, la producción de agua por medio de producción de electricidad, energía eléctrica por medio de la fuerza del agua. Hicimos un trabajo de investigación y nos fuimos en el bus. Y llegamos a un lugar donde se había construido una presa. ¿Cómo se dice presa? Un dam. DAM, un dam. ¿Cómo? O water dam. Yeah. Water dam. Okay. Agua. Se puso un río, pararon el río y pusieron una presa. Y esa presa acumuló agua. Y entonces de la presa sacaron un túnel, que en ese tiempo era el túnel más largo del mundo, era en cuanto a esas presas, de 27 kilómetros. Un túnel. Y había habido una falla en el túnel y nos metieron en el túnel, nosotros. Entramos en ese túnel como 2 kilómetros y fuimos a conocer. Y después nos llevaron a la casa de máquinas que habían construido unos ingenieros mexicanos y nos enseñaron las turbinas y cómo un gran, tremendo embalse del lago se hacía más pequeño a través del túnel y bajaba a una fuerza tremenda hasta llegar a la casa de máquinas donde estaban unas turbinas que de aquel gran lago se hacían una tubería pequeñita de este tamaño que movía las turbinas y que iba a producir una energía eléctrica para una gran cantidad del país donde yo vivía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora en la mañana que yo estaba orando al Señor diciendo: Señor, yo quiero que tú me enseñes cuál es la fuerza que permite que el Espíritu Santo se mueva en mí. Y entendí que así como el agua se mueve para producir grandes energías, necesitamos tomar una actitud diferente. Entonces, si usted se mete como el Jordán a humillarse a lo más profundo, va a venir una fuerza del agua de Dios que va a empezar a mover y a empezar a revolucionar donde usted se mueva. Aleluya, gloria a Dios. Por eso sobre un alto hay otro más alto. Y como nos humillamos, entonces viene y desciende. Y entre más bajo estemos, más fuerza va a tener el Espíritu en nosotros. Aleluya. Y yo quiero hablarle a usted el día de hoy de la bendición de congregarse. ¿Cuántos se sienten bendecidos por congregarse, hermano? Porque ahora está de moda hacer oveja virtual, culto por computadora e internet. Y ahí está bonito el mensaje y todo. Pero no hay compromiso en una congregación. Pero yo le voy a decir que la palabra dice que es una mala costumbre no congregarse. Eso es lo que dice la palabra. Peléese con la palabra, no se pelee conmigo. Porque tampoco le estoy diciendo congréguese aquí, porque usted tiene que estar donde Dios le mande que se congregue. Pero si Dios le puso que se congregue aquí, bienvenido. Que Dios lo bendiga y lo prospere y lo llene y lo desarrolle. Pero si no es aquí y usted dice: no, mejor me voy a estar en mi casa a ver qué o no, busque un lugar donde se congregue. No importa que no sea aquí, pero usted necesita un lugar donde el Señor se mueva. Y se lo voy a decir: dele una ofrenda al Señor, hermano. El Salmo 133, ¿cuántos pueden ver el Salmo 133? Es el cántico ascenso gradual de David. Es un cántico que lo puede subir a uno a un ascenso gradual. El apóstol Sergio Enríquez habla sobre estos salmos y dice el cántico de los arrebatados. Entonces dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Eso lo hemos visto. Y luego dice, es como el buen óleo. ¿Qué es el óleo? Es la unción, es el aceite. ¿Qué es? En la Biblia, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. El buen óleo, el buen aceite es el Espíritu Santo. Entonces dice, es el buen óleo sobre la cabeza. ¿Cuántos creen que el Señor desciende sobre la cabeza? ¿Cuántos padres de familia hay en este lugar? Para que sus hijos sean ungidos, usted necesita meterse con el Señor para que usted tenga la unción primero y después se la puede pasar a ellos. Luego dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero no se queda ahí. ¿Quiere que le siga diciendo algo tremendo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Amén. ¿Cuántos quieren? Entonces viene la palabra y dice, me lo proyectan por favor, hermanos. Dice el verso 3, dice, es como el rocío, ¿de qué? De Hermón. Yo cuando leí la primera vez dije, ¿y este Hermógenes quién lo llamó ahí? No entendía por qué, pero ahora sí entiendo por qué. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende, escuche eso, desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, déjenmelo proyectado por favor, hermanos. Mire, ¿sabe por qué está escrita la palabra diciendo el rocío de Hermón? ¿Sabe por qué? Quiero decirle algo, porque el monte de Hermón, en el monte de Hermón, cuando usted lo estudia, es donde nace el río Jordán. Vaya a buscarlo y lo va a encontrar. El río Jordán nace del monte de Hermón. Quiere decir que desde allá se viene descendiendo el río Jordán y va bajando, baja al mar de Galilea, baja después a la región sale del mar de Kineret, el mar de Galilea, y empieza a descender y descender y descender y descender. Pasa en el lugar donde se bautizó el Señor y luego desciende y desciende hasta el mar muerto. ¿Cuántos Jordanes hay en este lugar? Metámonos a la humillación y el rocío que viene del monte de Hermón nos va a bendecir en la unción del buen aceite hasta llegar a ungirnos para la sepultura como ungieron a Jesús y llegar a morir para después ser glorificados en él. Aleluya, gloria a su nombre, bendito su nombre. Gracias Señor por esta congregación, gracias por estos hijos, gracias por estas familias, gracias por este plan que tú tuviste en este lugar con nosotros, porque tú desciendes en medio de nosotros, Señor. Pero entre más nos humillemos, vamos a ser más ungidos de parte de Dios. Aleluya. Y entre más bajo estemos, vamos a ver el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Por eso quiero decirle que el río, si usted estudia los ríos empiezan en un punto A y terminan en el punto B, que es el mar. Y el punto A es lo más alto. Y entonces viene la fuerza de gravedad descendiendo. Pero cuando el río no se humilla, no baja más, entonces se estanca. Así es el Hijo de Dios, que entre más se baje, viene la fuerza de Dios sobre él. Y entre más te bajas, pero el día que te sientes más, y se estanca el agua. Pero entonces Dios empieza a tratar contigo. Y tú dices, no Señor, perdóname, yo otra vez. Y viene el agua otra vez. Y desemboca hasta la muerte a tu yo, para que se vea Él solamente. Como dijo Juan, necesario es que yo mengüe y que Él crezca. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? Necesario es que yo termine y que Él venga. Aleluya. Mire, este mensaje
es con el propósito de aconsejarle y edificarle. En ningún momento hacerle sentir mal, sino simple y sencillamente decirle: seamos Jordanes. Yo quiero ser un Jordán. Hay beneficios en ser Jordanes. Tal vez no vamos a ser Nilos, Amazonas, Mississippis, ¿verdad? Habanás, Farfar. Tal vez vamos a ser así, Jordanes. Pero ahí es donde Cristo empieza el ministerio. Ahí es donde el Espíritu Santo desciende. Ahí es donde somos fortalecidos. Y ahí es donde está el plan de Dios, porque el plan de Dios es que muramos para ser en Él nuevos. Haya pues en vosotros, dice el apóstol, esta actitud de Jordán que hubo también en Cristo Jesús. Por eso leo de nuevo diciendo: el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Él? Pero dice: como dice la Escritura. No es a nuestra forma de pensar, no es a nuestro conocimiento, a nuestra tradición, sino dice: el que cree en Él, así como dice la Escritura. Yo quiero creer en Él como dice la Escritura, no como dice Néstor Alvarado, sino como dice la Escritura. De su interior correrán los ríos de agua viva. ¿Sabe que no dice de su interior darán un pasito y regresarán otro pasito? No. Ni dice de su interior una marchita ahí nada más camino. No. ¿Sabe qué dice? De su interior, ¿qué? Correrán los ríos de agua viva. Yo quiero que el río de Dios corra en mí. Aleluya. Salpique para vida eterna. Y cuando otros vean lo que yo tengo, dicen: este que tiene, ¿sabe por qué? Porque el agua del Espíritu le ha salpicado a él. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ese es el avivamiento, hermano. Ese es el avivamiento, que tu vida salpique a otros y que otros sean impactados, porque tú es tan grande lo que tienes y tú eres tan pequeño para lo que tienes, que le llega a otros lo hermoso que tienes de Cristo Jesús. Aleluya. De la ofrenda al Señor, iglesia. Entonces el secreto: tú puedes tener mucha palabra y bendición. Qué lindo que tengas mucha palabra. Tú puedes tener mucho conocimiento. Qué lindo que tengas mucho conocimiento. Qué hermoso. Que medites en la ley de Dios, que conozcas, porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero necesitamos tener la posición correcta. Cuando tenemos la posición de Jordán, esa agua se vuelve agua viva y empiezas a salpicar a otros y empiezan los efectos maravillosos. ¿Usted cree que los fariseos nada más fueron a ver dónde estaba Juan el Bautista, solo por ir a ver y decir: ¿y qué pasó? Nadie le interesaba el Jordán en ese tiempo. Todas las sinagogas, toda la ley, todos los pergaminos, el templo de Herodes y todos. El templo de Herodes. Y todavía está eso en ellos. Usted va a Jerusalén y sabe que dicen ellos que están en una pared que está toda corroída, destruida, le llaman el muro de los lamentos. ¿Sabe usted eso? Y ahí están llorando: oh, nuestro templo. Ahí dicen que ahí se quedó la presencia de Dios y ahí están. Oh. En cambio usted ya no tiene ese llanto, sino que usted dice: yo tal vez no tengo templo, hasta alquilo. Ahí estoy en el basement, en el sótano de un lugar allá en Silver Spring. Pero y ni se ve allá afuera. La gente que conoce aquí por primera vez dice: cuando yo entré aquí, me dicen algunos, ni me imaginé lo que había aquí, porque allá afuera ni es impresionante.
Pero como no es el templo donde estamos, sino el templo es usted. Usted es la morada del Espíritu Santo. Usted es el que se lleva la presencia de Dios a su casa. Usted va en el bus, usted va en el metro, usted va en su carro y la presencia de Dios y la vida de Dios va con usted. Aleluya. Entonces usted sabe que usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Pero teniendo la posición correcta, entonces el Espíritu se va a mover con más fuerza en usted. ¿Entendió el mensaje? Aleluya. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Le robé 20 minutos, perdone. Estaba supuesto terminar las 1 en punto. Y le voy a volver a pedir perdón, porque le voy a pedir 5 minutitos más. Pero yo quiero ministrar esta palabra. Que Dios nos enseña a ser Jordanes. Zorrima acabando ruayas. Bendito tu nombre, Señor. Yo no sé si en este lugar hay personas que todavía no conocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hoy es el día donde Dios los puede perdonar, Dios los puede restaurar, Dios los puede bendecir. Si hay alguien en este momento que quiere entregarse a Jesús, yo le voy a pedir a todo el pueblo que baje su mano en este momento. Bajen sus manos, por favor. Pero si hay alguien en este momento que quiere reconciliar o que quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, allí donde está el pueblo, por favor, interceda ahora. Allí donde está, ahí donde está, quiero que levante su mano. Si hay alguien en este lugar que va a aceptar a Jesús o va a reconciliar con Él, ahí donde está, levante su mano. Nos están viendo por la televisión internet directamente y televisión posteriormente, pero si hay alguien en este lugar, levante su mano ahí. Por la fe yo voy a hacer una oración ahora, en el nombre poderoso de Jesús, y solo repita conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Y te pido, Señor, que de ahora en adelante nunca me aleje de ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Pero ahora sí quiero hacer una oración para aquellos que quieren tener la posición correcta, aquellos que quieren ser Jordanes de Dios. Y si usted de ellos, yo le voy a pedir que se ponga de pie en este momento y levante sus manos al cielo, porque va a descender el río de Dios, el rocío de Hermón. ¿Sabe que el rocío es un agua que no se nota mucho, pero que se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando, y cuando se da cuenta las personas están mojados, empapados? Empieza ahora, Señor, ahora empieza a descender sobre las vidas ahora. Si usted todavía no ha hablado lenguas en este momento, reciba ahora. Reciba de Dios ahora. Reciba la administración del Señor ahora. Yo te enseñé el misterio, te enseñé el secreto de que el Espíritu se mueva fuertemente en ti. Solo humíllate ante Él. Humíllate delante de Dios. Toma la posición correcta delante de Él ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vas a ser un hombre poderoso en espíritu, según la posición que tomes. Vas a ser levantado según la actitud y la posición que tomes. Vas a ser respaldado según la posición y la actitud que tomes. Vas a ser honrado como Jesús fue honrado, según la posición que tomes.
donde quiera que te muevas, en tu familia, con tus hijos, en tu iglesia, en tu privilegio, en donde Dios te haya dado, en tu ministerio, en el nombre de Jesús, ahora, recibe ahora. Yo quiero hacer un Jordán, Señor, yo quiero hacer un Jordán, aunque no sea impactante ante los ojos humanos, pero que sea, Señor, impactante ante tus ojos, impactante ante el cielo, que sea conocido, Señor, en el cielo. Padre, bendice las vidas que están en este momento humillándose delante de ti, no delante de un hombre, no delante de un ministerio, no delante de una denominación eclesiástica, sino que se están humillando delante de tu presencia, delante de tu palabra, delante de tu voluntad, delante de tu propósito. Independientemente del conocimiento teológico, de la revelación espiritual, de la unción profética que se ha descendido sobre ti, yo te bendigo para que tengas la actitud como la tuvo Cristo Jesús, que descendió al Jordán. Que seamos Jordanes, pero con el rocío de Hermón. Oh, Ramacera, Babaturro, que bandete Ramas. El grano de trigo que muere lleva mucho fruto. Bello, Señor. Hay un río que al correr, El río del Espíritu desciende sobre usted. alegra la ciudad de nuestro Dios. Desciende, Señor. Hay un río que al correr, alegra la ciudad de nuestro Dios. Hay una fuente. Hay una fuente que llena está de gracia y que fluye de su ser. Viene y me sana, Viene y me refresca. viene y me lava de maldad. Viene y me sana. Viene y me refresca. Viene y me lava de maldad. Yo me gozaré, Yo me gozaré y me alegraré. me humillaré. Yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré. Hay un río. Hay un río que al correr, Si usted siente en el corazón postrarse ahí donde está o pasar a postrarse, puede hacerlo. Tome libertad en este momento. Lo que el Espíritu Santo ponga en su vida. Hay un río que al correr alegra la ciudad de nuestro Dios. Hay una fuente que llena está de gracia y que fluye de su ser. Viene y me sana, viene y me refresca, viene
refresca, viene y me lava de maldad. Yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré. Yo me gozaré, yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré. Y viene y me sana, viene y me refresca, viene y me lava de maldad, viene y me sana, viene y me sana, Viene y me refresca. y viene y me lava de maldad. Yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré. Me gozaré, yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré. Yo me gozaré, Señor, yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré. Oh, yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré.